Éxodo 20, verso 2. Estamos en esa serie nuestra de los 10 mandamientos, que son palabra de Dios para nosotros hoy también. Los 10 mandamientos, palabra de Dios para nosotros, es la misma cosa en Deuteronomio, por eso estoy leyendo solamente en Éxodo, y vamos a tratar de ese mandamiento en Éxodo 20, verso 12. Muy simple. De hecho, a mí me gustaría también leer con eso Efesios capítulo 6, si pueden dejar abierto también. Gálatas, Efesios, Filipenses. En Efesios capítulo 6. Vamos a leer también pocos versos allá después. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento. Pablo, comentando en eso, en Efesios capítulo 6, va a decir en versos 1 hasta 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Tratamos de un texto paralelo a ese en la mañana, un poco más por encima, que tratamos de otras cosas también en Colosenses, pero Efesios tiene un poco más de detalles. Oye, bien, llegamos a ese mandamiento, el quinto mandamiento. Y es un mandamiento quizás que humanamente, en una mirada simple, en una mirada superficial, quizás sea uno de los más fáciles de decir que se puede cumplir de una manera superficial. Quizás en el mundo casi nadie considera ese mandamiento muy especialmente difícil, pues se puede tener la tendencia de reducirlo a una cortesía familiar. Si tenemos una relación superficialmente buena con nuestros padres o madres, bien, es honor. No hizo nada muy quizás escandaloso en contra de padre o madre, entonces está todo bien. Pero ese mandamiento trata antes de todo de la cuestión de autoridad, de la autoridad principal que hay en la relación de padre con hijo, padres con hijos, pero autoridad que se extiende además de esa relación. Y también ese es el único de los mandamientos que ya empieza con una promesa explícita. Pablo va a decir el primer mandamiento que tiene con promesa. Aunque hay una promesa implícita también en el contraste del cuarto mandamiento allá, pero no exactamente acerca del mandamiento, tiene que ver con el carácter de Dios. Perdón, en el segundo mandamiento, no en el cuarto, en el segundo mandamiento hay que Dios va a decir que bendice a millares de generaciones, a los que guardan sus mandamientos, pero esa promesa está específicamente junto de ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una promesa para el pueblo de Israel que se extiende a nosotros también. Y mientras vemos ese mandamiento, como es muchos de los mandamientos en la palabra de Dios, tenemos una parte de imperativo, de indicativo y de imperativo aquí. O perdón, de un imperativo y de una promesa. Un llamamiento a obedecer a algo y un ánimo de la palabra de Dios para obedecerlo. Un imperativo, una promesa. Y aquí en ese mandamiento aprendimos con esa estructura aquí, que ese es un imperativo, en primer lugar, más amplio de lo que pensamos. No es solamente acerca de una simple cortesía familiar, vamos a tratar de eso, que quiere decir honor y cómo eso se extiende además de nuestro padre y madre para otras relaciones. Pero también una promesa que revela el diseño de Dios para la vida humana. Y en esas dos cosas, en el mandamiento que necesita de cumplimiento y en la promesa que revela el diseño de Dios para la vida humana, tenemos todo eso más revelado de manera más clara para nosotros en la persona de nuestro Salvador, en quien fueron cumplidos y garantizados, cumplida la promesa y garantizado, cumplido los mandamientos y garantizada la promesa para nosotros. Vamos a ver cómo eso va a pasar en esos tres puntos. El imperativo, la promesa y la persona de Cristo a la luz del mandamiento.
llegamos a ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honor, pensemos en honor, quizás que viene a la mente hacer una celebración de honor para decir que eres una persona buena, dar un buen testimonio. Todo eso quizás puede estar involucrado de una manera u otra en la idea de honor, ¿sí? Pero la palabra honor, etimológicamente, la palabra honor aquí en hebreo, tiene que ver con la idea de señalar peso. Extraño decir eso, ¿no? Pero de señalar peso. La palabra honor es una palabra que está relacionada con la misma palabra para gloria, cuando se describe la palabra de Dios, que Dios es un Dios de gloria, o por ejemplo en Isaías, está Isaías allá en Isaías 6, y ve al Señor en un trono muy alto, asentado en un alto y sublime trono, con sus ropas llenando el templo, y todo se llena de, ¿cómo se dice? De fumaces portugués. Todo se llena, de entre otras cosas, va a decir el texto en Isaías 6, de la gloria de Jehová. La palabra gloria, que es relacionada con la palabra honor aquí, tiene una idea de peso, de carga. Déjame explicar con una ilustración un poco más clara quizás. ¿Cuánto yo doy de peso o de carga a un objeto, a una persona o una institución? Tiene que ver cómo valoro a eso. ¿Cómo valoro a eso? El mandamiento de honrar, de traer honor a padre y madre aquí, o la palabra para honra en otros lugares en la Biblia también, incluye tres dimensiones inseparables. En primer lugar, reconocer el lugar que Dios asignó, ha señalado a una persona, que es la idea de reverencia. En segundo lugar, vivir bajo esa autoridad sin renegociarla, sin buscar salir de eso, pero obediencia. Y en tercer lugar, recordar que no me da la vida a mí mismo, sino que Dios da la idea de gratitud. Como un objeto, una institución o una autoridad que yo tengo honor por ella, por esa autoridad, ese honor implica esas tres dimensiones: reverencia, obediencia y gratitud. No es solamente una idea superficial de una cortesía familiar de tratar bien, como a nosotros a veces nos gusta tratar a algunos familiares que no gustamos tanto, y van a decir: bien, yo trato con honor si en el día de quizás de cambio de año o en el día de festividades al final de año, que voy a ver a esa persona una vez, voy a tratar muy bien, pero todo el resto del año, además del año, no hablo muy bien de esa persona. No me gusta quedar cerca de esa persona. Eso no es un honor verdadero. Eso es un honor superficial. El llamamiento aquí de la palabra, que tiene la misma idea de gloria, es de señalar gloria, es de tratar en nuestro corazón con una idea de verdadero honor, con peso, con el debido lugar, antes de todo, a Dios, que ya vimos eso en la primera tabla. Dios es el primer lugar, pero pues Dios enseña a nosotros a tratar con el prójimo aquí en la primera y más importante relación que tenemos, de padre y madre. Traer honor a tu padre y a tu madre. Y mira que es un mandamiento que habla en el singular. Está tratando con cada persona en singular, a tu padre y a tu madre. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de tratar con nuestros padres y madres con honor. Y ese es el primer lugar de donde vamos a aprender lo que es autoridad, de lo que es honor, de lo que es obediencia, es en el hogar, en la casa. Si no aprendemos allá, va a ser muy difícil aprender eso fuera del hogar. Y qué difícil es, pues es de hecho un patrón muy alto: reverencia, obediencia y gratitud. Las tres cosas juntas son la postura del corazón. Ninguna sola es suficiente sin las otras. Los que tienen reverencia sin obediencia hablan de boca. Los que tienen obediencia sin respeto o reverencia obedecen con las manos, pero también manchan la reputación por detrás. Es necesario todo eso. Y los que tienen los dos, obediencia y reverencia, pero no tienen gratitud,
quizás no externalizan eso, pero quizás tienen en su corazón una semilla de rebeldía que dice así: voy a obedecerlo, no voy a hablar mal, voy a tratar bien, pero no me gustaría tener esa autoridad sobre mi vida. Y bien, obviamente que cuando tenemos buenos padres y buenas madres o buenas autoridades en cualquier relación, es mucho más fácil hacer eso. Es mucho más fácil. Pero el mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre cuando ellos sean buenos, dice honra a tu padre y a tu madre. Y otra vez, llama a nosotros a tener ese honor verdadero de corazón, pues eso apunta al oficio, no al desempeño. Eso es importante. Dios ha señalado el papel de padre y madre sobre nosotros. Y damos honor a Dios cuando tenemos ese honor verdadero, reconociendo que tiene que ver con la manera que Dios ha creado las relaciones humanas y la estructura de la sociedad. No necesito explicar eso. Pero déjame explicar al revés. Si no aprendemos eso, ¿qué es que pasa? Si ves, mayormente, no es 100%, pero grande parte de las tasas de criminalidad vas a las tasas de criminalidad. ¿Qué es que pasa muchas veces? Muchos de esos que están en la prisión, no estoy diciendo que no son culpados de su pecado, pero muchos de ellos tuvieron malos padres. No tuvieron una presencia de un padre. Estadísticamente, es mucho más probable alguien quedarse involucrado en una vida de criminalidad si no tiene una presencia familiar de un padre y una madre presentes en la casa. Estadísticamente es la realidad. No estoy diciendo que no son culpables de su pecado. Todos somos culpados cuando hacemos algo mal. Pero, hablando al revés del mismo argumento, cuando no hay eso que fue instituido por Dios, cuando no hay esa figura, esa persona del padre y de la madre en la casa, el oficio desempeñado como Dios lo ha diseñado para ejecutarse, de crear los hijos, ¿qué es que pasa? Desorden. En otras palabras, hay algo del oficio de padre y madre que es independiente de una buena ejecución. Cuando no hay padre o no hay madre, hay automáticamente desorden en la sociedad. Por eso que Dios llama a nosotros a reconocer antes de todo la estructura de la creación. Dios ha creado eso para ser así. Dios ha creado eso para ser así. Pero es obvio que es mucho más fácil de honrar a los que son amables. Pero déjame explicar, yo he explicado qué es honor, reverencia, obediencia y gratitud, pero lo que no es honor. Pues antes de todo, ese honor es direccionado al oficio, independiente de la ejecución de la persona. Pero como Pablo explica, como leemos también en otros lugares en la Biblia, no quiere decir que la obediencia va a ser absoluta y sin condiciones e incondicional para todo. Hay situaciones en que hijos sí deben no obedecer a sus padres, y al no obedecer a sus padres, obedeciendo a Dios, pues están obedeciendo a Dios, en eso están trayendo honor a sus padres. Hay esas cláusulas de excepciones. Toda autoridad que hay que es legítima está aquí involucrada en ese mandamiento. Y así como en el gobierno hay excepciones para no obedecer al gobierno, cuando el gobierno dice no puedes adorar a Dios, no se pueden reunir como 2 o 3 en el nombre de Jesús, ¿vamos a hacer qué? Desobedecer. Pero hay una manera correcta e incorrecta de desobedecer. Hay maneras buenas y malas de desobedecer. Hay maneras de traer honor y de deshonrar en una desobediencia. Bien, ¿cuándo es? Si la Biblia deja eso claro, es obvio que caso a caso se tratan los particulares, pero la Biblia deja claro cuál es la cláusula de excepción. Es cuando hay pecado involucrado. Cuando hay pecado involucrado. La honra, antes de todo, se dirige al lugar que Dios señaló. Honrar no significa, de hecho, así, aprobar lo que es malo y ni exponerse a daño de manera inapropiada. Pero si hay una autoridad legítima ejerciendo su papel de autoridad y no me está obligando a pecar, no me está llevando a pecado, debo obedecerla. Hay excepciones que debo dejar bien claro aquí. Al momento que la autoridad se cambia en ilegítima por amenazar la vida
o por obligarme a pecar, y amenazar mi vida es obligarme a pecar, pues Dios tiene otro mandamiento que dice, no matarás. Cuando el honrar a padre y madre implica en mi cabeza, en mi mente, que si voy a obedecer a mi padre y madre para descumplir algunos de los otros mandamientos, voy a honrar al desobedecer. No dejo de cumplirlo, pero lo cumplo desobedeciendo. Entonces eso no quiere decir, yo quiero dejar eso bien claro, no quiere decir que no hay casos en que autoridades no deben ser enfrentadas. Pero el mandamiento trata de poner nosotros en la posición de pensar qué va a traer más gloria para Dios. ¿Qué va a traer más gloria para Dios? Incluso en la desobediencia. Muy bien, explicando qué significa eso de honrar a padre y madre, déjame traer algunas aplicaciones aquí. Algunas aplicaciones antes de llegar a la promesa. Pues es bueno hablar de eso en el abstracto, pero cuando llegamos a practicarlo, a veces queda un poco más difícil. En primer lugar, decir el obvio, que esa idea de honor, kavod en hebreo, implica algo mucho más que cortesía familiar. Nosotros, como hablamos de las autoridades, vamos a expandir para además de los padres, pues la Biblia hace eso y aplica de otras maneras también a gobierno y otros lugares ese mandamiento. ¿Cómo hablamos de las autoridades instituidas sobre nosotros, de nuestros jefes, de nuestros patrones, de nuestros padres y madres, de tus esposos, esposas? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos de su carácter y de su persona? ¿Cómo tratamos de exponerlos o no exponerlos? Tratamos con respeto, tratamos con reverencia, con obediencia en todo lo que es apropiado en el Señor, pero también con gratitud. Tratamos con gratitud. O quedamos siempre murmurando que tengo eso y aquello. Dios ha puesto un orden creacional y no es perfecto. Tenemos padres y madres imperfectos, pecadores, tenemos gobiernos corruptos, tenemos muchas cosas. Pero el hecho de que Dios ha creado un orden creacional, aunque se fue corrompido por pecado, debe dejar nosotros muy despacios en murmurar y muy listos para buscar en el Señor si nosotros en nuestra posición de honor a autoridades no estamos pecando. Pero obviamente hay autoridades difíciles de se tratar. Y autoridades difíciles de se tratar a veces en el hogar, en la casa y a veces fuera de la casa también. Y honrar el oficio, la autoridad que Dios ha puesto, no significa validar un abuso o un crimen o una inmoralidad o algo que es incorrecto. No necesito compactuar con las malas prácticas o enseñanzas o palabras de alguien para honrarlo. De hecho, si voy a apoyarlo en eso, estoy deshonrando a la persona. Mientras la persona misma se deshonra, yo voy a añadir a su deshonra en juntarme a él con eso. Decimos que hay autoridad, si puedo decir de esa manera un poco más práctica, hay la autoridad instituida por Dios y hay una autoridad moral. Una autoridad de gobierno, un presidente, alguien así, ya que fue electo y todos votaron en él, si hay un proceso verdaderamente justo y no hay nada de sospecha de algo muy serio fuera del normal, automáticamente ya tiene una autoridad, se puede decir, de su oficio. Y eso debemos siempre respetar y traer con honor y hablar correctamente de esa persona conforme a la verdad. Pero si esa persona se muestra que es una persona muy corrupta y mala y mentirosa y ha robado muchas personas, aunque mantiene su autoridad de su oficio, mientras no está fuera del oficio, o no se fue quitado de manera justa de su oficio, se pierde la autoridad que se puede decir moral, está desmoralizado. Lo que estoy diciendo aquí es que Dios ha llamado a nosotros, independiente de la autoridad moral, a dar honor a la autoridad del oficio. Pero sí hay un lugar, cuando hay una autoridad desmoralizada, para buscar, por los medios legales quitarlo del oficio.
No es incorrecto buscar quitar a alguien que es corrupto de su posición para que no sea más y más corrupto. No es incorrecto hacerlo. Y no es mal, cuando estoy hablando de hablar en mal de contra la autoridad, es hablar mentiras, hablar difamación o hablar en contra del carácter. Pero cuando hay, de hecho, pruebas de que hay algo mal, mi deber para traer honor a esa autoridad y a ese oficio es quitar a esa persona de ese oficio. No por fuerza, por los medios apropiados. Eso se extiende también a nuestra relación en otros niveles. Con padre y madre es un poco más difícil. Va a ser que va a votar otro padre, hacer elección para elegir otro padre para tu lugar, para el lugar de tu padre. Pero sí hay lugar de decir, no voy más a me relacionar con mi padre y con mi madre. Pues si yo hago eso, y es dolor hacer eso, pero si pues yo hago eso, voy a traer deshonrarlo o deshonrarla. Déjame utilizar casos extremos. Casos extremos. Un padre que ha, bien, abandonado, si el padre abandona a su hijo, no es opción del hijo, pero un padre que es un borracho en serie y que sigue agrediendo la madre y agrediendo los hijos. Hay un espacio para decir, vamos a quitar como iglesia, incluso ayudar a quitar esa mujer y esa niña o ese niño de una situación de peligro y decir, la mejor manera de preservar la vida, pues hay amenaza de muerte, es separar esa relación. Pero no hacemos eso pensando que somos Dios y que vamos a poner otro padre en el lugar automáticamente. No, hacemos eso con la esperanza de restauración. Y buscamos restauración. Como pastor, es lo que iba a hacer. Proteger de la amenaza de vida, ver si hay posibilidad de arrepentimiento y verdadera reconciliación. Mi punto aquí es decir que a veces la mejor manera de traer honor a una autoridad que tiene su autoridad por oficio, pero no tiene autoridad moralmente, es desmoralizada por su mala vida, a veces es no dejarlo ejercer el oficio. Hay casos de excepción, pero casos de excepción, se puede decir, también están basados en una lógica que está basada en la palabra. No es que mi padre me ha prohibido de jugar videojuegos en la noche y yo me quedé enojado. No es que mi madre me trató con demasiado enojo cuando me corrigió y quizás se excedió un poco y me dio un sapón hermano que necesitaba y ahora estoy rebelde. No es eso. No es eso. La autoridad que fue instituida por Dios, de padre y madre, la más fundamental y la más preciosa de todas, exige de nosotros una preservación de ese oficio. Incluso, pues por medio del ejercicio positivo, hablando del ejercicio positivo, se dice para nosotros honrar al padre y madre, también dice para los padres para honrar a su honor automáticamente al ejercer apropiadamente su trabajo de padre y de madre. Si es tan terrible cuando padres y madres no ejercen su oficio mal, también es muy bello y glorioso y maravilloso cuando vemos padres y madres creyentes viviendo una vida piadosa que automáticamente comunica a sus hijos, y no tenemos garantía, no es nada garantizado que una vida piadosa va a convertir los otros, pero es hermoso y bello ver que hay testimonio verdadero, que hay vida en el hogar. Y el mandamiento aquí también es para los padres y madres tratar con honor su oficio. Mientras los hijos son llamados a tratar con honor a los padres y madres, por implicación los padres y madres son llamados a tratar con honor su oficio. Y con el privilegio que es, con el peso y la carga que es, de ser llamado, como dice Pablo, a admonestar en el camino del Señor sus hijos. Qué privilegio maravilloso y glorioso que tenemos. Pequeñas criaturas, cositas pequeñas, un bebecito que se va creciendo y aprende a hablar y va a caminar y aprende a interactuar con personas, y tenemos el privilegio de direccionar todo eso. De ser el ejemplo, de ser una autoridad que enseña a esos hijos y hijas del pacto en el contexto de la iglesia, que es tener un buen padre, que da a ellos una idea de qué es Dios como padre. El primer contacto que tu hijo y tu hija va a tener para comprender quién es Dios y cómo Dios es padre es a partir de tu ejemplo como padre y madre. A partir de tu vida.
que vas a reflejar más o menos a Cristo en tu vida, y eso les va a enseñar. Y no eliges hacerlo o no, vas a hacerlo. La cuestión es si vas a hacerlo bien o mal. Y otra vez, no hay nada garantizado que seas un padre perfecto y tienes hijos perfectos. Pero es un privilegio y debemos verlo así como un privilegio. Así que, por eso que estoy a decir que ese imperativo de traer honor al padre y madre es más amplio de lo que pensamos. De nosotros para traer honor como sociedad al oficio de las autoridades instituidas por Dios, pero también de nosotros para ejercer esas autoridades, si tenemos esa autoridad en cualquier esfera que sea, de una manera traer honor a Dios también. Pero hay una promesa maravillosa aquí también, que mayormente, vamos a ver aquí, que va a ser mayormente de ánimo. Honra a tu padre y a tu madre, dice Dios al pueblo de Israel, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El obedecer a los mandamientos, y específicamente ese mandamiento, va a ayudar al pueblo de Dios en el Egipto, que salió del Egipto, está en dirección a Canaán, a vivir largos días. Dios va a bendecirlos con largos días en obediencia a ese mandamiento. Así que el orden que Dios diseñó para la sociedad empieza con la familia. Empieza con padre y madre cumpliendo su tarea de ser padre y madre, hijos obedeciendo a sus padres y madres con honor apropiado. Y la familia así va a ser el primer laboratorio donde se forman las disposiciones que toda relación posterior se requiere. Ya he dicho eso de otra manera aquí. Es como los hijos van a aprender a relacionarse. Alguien que no tiene padre y madre no tiene límites. Un niño o niña que se deja sin límites, sin educación, sin enseñar en el buen camino. Cuando llega a la escuela, no ve al maestro como una autoridad. Ve al maestro como alguien para hacer bromas. Cuando va a la calle para hacer sus juguetes, no va a respetar la autoridad del policial de tránsito que está diciendo no puedes pasar en la calle. Cuando hace algo mal criminalmente, no va a ver el policial como una autoridad, la policía como una autoridad. Si no se aprende la autoridad desde la casa, después de eso no se aprende muy bien. Se aprende por consecuencias, pero no se aprende bien. La familia es el primer laboratorio donde se forman las disposiciones de toda relación posterior. Quien aprende a vivir bien bajo autoridad en casa es seguro que ya lleva esa arquitectura para sus demás relaciones. En la iglesia, en el trabajo y en su relación con Dios incluso. Y claro que se puede aprender mal. Quien aprende el abuso de autoridad en casa va a tener más dificultad después de aprender lo que es autoridad verdadera. Pero la esperanza está, otra vez, que la autoridad de cada padre y madre no es propia, es derivada de Dios. Así que cuando viene la promesa que para que tus días se alarguen en la tierra, mismo que no puedas, si no tiene padre o madre incluso, si perdió sus padres y madres, en la persona de Dios, aún podemos cumplir ese mandamiento como hijos de Dios, buscando honor a nuestro Padre Celestial y buscando dar honor a las autoridades instituidas que tenemos relaciones aún en ese mundo. Y tenemos el ánimo también de disfrutar ese ánimo de que vamos a tener largos días. Mientras al pueblo de Israel la tierra fue una promesa de largos días que daba ánimo a ellos de vivir en Canaán por muchos días, para nosotros tenemos el ánimo de vivir, como dice en Salmo 23, al final del Salmo 23, voy a vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Tenemos esperanza de vida eterna con Dios, con nuestro Padre. Así que vemos aquí en esa promesa maravillosa que la promesa también implica esa responsabilidad activa de los padres que ya he explicado, pero da a nosotros un regalo maravilloso. Un regalo maravilloso. De esperanza de que mientras ejercemos nuestra autoridad como padres y madres, y también mientras estamos bajo autoridad de manera apropiada, buscamos días largos, buscamos la vida eterna, buscamos la presencia de Dios mismo.
hay algo además de ese mundo para que la autoridad humana apunta a una autoridad más grande que la que vemos aquí. Las autoridades imperfectas y llenas de fallas y llenas de pecados. Hay una autoridad perfecta en el Padre, en el Dios que leímos en Salmo 103. Cuando un padre tiene misericordia de sus hijos, como está lejos del oriente del occidente, así es el amor de ese padre por sus hijos. Hay una esperanza de disfrutar de largos días en la presencia de Jehová, en la tierra que Él ha de dar a nosotros. Y eso es ánimo para nosotros. Ánimo para nosotros. Ánimo para padres y madres para criar hijos. Ánimo para jefes para tratar a sus siervos bien, para la gloria de Dios, sirviendo a Dios y no a hombres. Ánimo para construir ahora en esa vida, mientras ejercemos autoridad, construyendo algo que sigue para la vida eterna. Y para los que crecieron en hogares rotos, voy a decirlos, la promesa no se quedó cancelada por tu padre y madre pecadores, por tu jefe abusador, por el gobernante que te ha robado. No se quedó rota. Aunque la ejecución falló humanamente, quizás la autoridad en su vida, hay una familia que la Biblia promete a nosotros en Marcos capítulo 10, 29, 30, que ningún poder humano puede quitar de nosotros. Incluso para los que nacieron sin padre y sin madre, que sus padres y madres huyeron. Dice Marcos 10, 29, 30, cuando Jesús está hablando, puedes leer del 28. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, Jesús, y te hemos seguido. Y Jesús contesta a él y dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero de la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, los postreros primeros. Quizás tú como creyente tuve que no dejar tu padre y tu madre, pues tú has rechazado a ellos, pero quizás ellos te han rechazado cuando cambiaste en un seguidor de Cristo. Eso pasó conmigo. Hoy tengo una buena relación con mi padre y madre, pero pasó conmigo por algunos años. Y fue difícil. Pero eso fue un gran ánimo para mí. Y es gran ánimo que la promesa de Jesús es que mientras podemos incluso perder padres o madres aquí, no pues tratamos a ellos sin honor o por deshonrar a ellos, pero por el abandono de dejarlos, pues ellos no dejan nosotros seguir en el camino del evangelio. Pero tenemos en la iglesia el pueblo de Dios, a pesar de todas las fallas que tienen en la iglesia incluso, pero tenemos ya una familia, un pueblo de Dios, hermanos, hermanas, casas, padres y madres, hijos, tierras. Ya en ese mundo disfrutamos. Y en el mundo venidero, la vida eterna. El siglo venidero, la vida eterna. Esa promesa es real para nosotros. Es real para nosotros, incluso para los que no tienen más padres y madres y no pueden más honrarlos o que nunca tuvieron. Es real aún. Hay algo más adelante de la tierra que apuntaba para la presencia de Jehová en el Antiguo Testamento, que se mantiene de esa promesa para nosotros. La presencia de Jehová en medio de su pueblo aquí en ese siglo y la vida eterna con Él en el siglo venidero. Y así venimos a Cristo que cumplió perfectamente y es así que tenemos esa promesa cierta para nosotros, que Cristo cumplió perfectamente, con honor absoluto y perfecto, el honor de su Padre. Su Padre humano, José, pero también en su Padre celestial. Él cumplió siempre, dice Juan 8:29, yo hago siempre lo que te agrada, oh Padre. En la oración del Getsemaní, ha orado al Padre, Padre, hágase tu voluntad, incluso si es tomar esa copa. En toda su vida perfecta, también obedeció a su padre y madre humanos, pero a su Padre celestial, Dios Padre, Él cumplió
perfectamente, una obediencia perfecta para dejar para nosotros el disfrutar de la promesa. El disfrutar de la promesa. Porque Él cumplió el mandamiento perfectamente y recibió la promesa. Pablo también presenta a nosotros en Efesios 6, como hemos leído, ese fundamento de cómo vivir. Descansa hoy, creyente, sobre la obediencia de Cristo. En tus fallas de cumplir un honor perfecto a las autoridades, busca en Cristo Jesús el poder, pero también descansa que incluso en tus fallas de ejercer autoridad legítimamente y de buscar obedecer, honrar, no voy a decir honrar, que incluye todo eso, incluso obedecer, autoridades, descansa en Cristo Jesús. Que tu desobediencia puede ser limpiada por la obediencia perfecta de Cristo. No solamente en su relación con José y María, voy a decir otra vez, que sí fue perfecta. Obedeció a su padre y madre desde niño con sabiduría. Pero antes obedeció a su Padre Celestial hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. La relación del Padre eterno con el Hijo eterno modela para nosotros nuestras relaciones de autoridad aquí. Y enseña a nosotros para seguir descansando en la obediencia de Cristo. Y que los que están en Cristo pueden ser perdonados por sus pecados en contra de autoridad y sus pecados en ejercer mal la autoridad que tienen. Y así cuando hemos fallado como hijos, como padres o como los dos, hay un lugar a donde regresar, al Hijo perfecto. Hay un lugar a donde regresar y buscar en Cristo. Lo que quizás ha fallado en nuestras familias, hay un lugar donde buscar reconciliación y esperanza y cambio verdadero. No solamente no para repetir lo que quizás nuestros padres o madres han hecho con nosotros, pero también para tener perdón verdadero de pecados y buscar conocer el verdadero Padre Celestial. El Hijo que honró al Padre hasta la cruz recibió esa promesa y ha dado la promesa para nosotros. Por lo que estaba prometido, Él soportó la muerte y muerte de cruz, y lo que estaba prometido fue nosotros para Él. Así que encerramos con ese ánimo en Apocalipsis 21, versos 3 adelante. De que si en el Antiguo Testamento había la promesa, voy a leer de verso 1 adelante, había la promesa de disfrutar la tierra con la obediencia de ese mandamiento, la tierra de Canaán, pero esa tierra apuntaba para una otra tierra que anhelamos más en Cristo Jesús y que aún no recibimos, pero tenemos por cierto en su obediencia del quinto mandamiento y de todos los mandamientos. Apocalipsis 21 deja para nosotros ese gusto, esa prueba pequeña al leer de lo que va a ser disfrutar perfectamente de esa promesa. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa es la promesa que nosotros aguardamos hoy, la cual la tierra prometida en Éxodo 20:12 apuntaba, pero que en Cristo Jesús tenemos por cierto. Vamos a vivir largos días en nuevos cielos y nueva tierra, perdonados por ese Hijo perfecto. Vamos a orar.